Bien, buenos días a todos. No sé si me escuchan por ahí, jóvenes. Buenos días, gracias. Bienvenidos entonces. Feliz inicio de martes, segundo día de la semana, número 14. Eh, Prácticamente estamos ya a 3 semanas de terminar el semestre, ya que la última son exámenes finales. Por lo tanto, ya son los últimos temas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, recordemos que estamos ya en el módulo 3, que es el último módulo de aprendizaje y son los temas que van a venir en el examen final. El examen final les recuerdo que vale 35 puntos y ahorita también en las próximas semanas ya tenemos el conversatorio, que también tiene un valor de, 10 puntos, perdón, y el video de análisis crítico, que también tiene un valor de 10 puntos. O sea que entre los puntos que nos hacen falta con el examen son 55 más los puntos restantes de las actividades que todavía están pendientes de estos temas. Recordemos que la parte del conversatorio es para, no se califica únicamente la conexión ese día, y como les he estado diciendo, sí necesito que se conecten ese día en, en vivo, ¿verdad? Porque es parte de no hay forma de poder realizar el conversatorio de otra manera, entonces sí es importante que ese día puedan estar todos conectados y recordemos que ese día les voy a dar yo instrucciones, pero no solamente vamos a calificar eso, sino también es la participación constante que han estado teniendo en el foro de discusiones del libro, ¿ok? Entonces, por eso la importancia que sigan participando en el foro de discusiones del libro. Entonces, bien, el tema de esta semana es losas tradicionales. La próxima semana losas prefabricadas, pero dentro de este tema de esta semana tenemos una presentación que se divide en dos partes. Yo les coloqué dos presentaciones o dos PDFs esta semana. Uno es este que están viendo ustedes en pantalla, pero este que están viendo en pantalla tiene una parte que habla también de losas prefabricadas. Entonces lo pueden igual empezar a leer porque es el complemento, digámoslo así, de la clase de la próxima semana, que el tema es ese precisamente, es losas prefabricadas, ¿ok? Entonces, bien, primero losas o cubiertas, que losas o cubiertas, pues básicamente son sinónimos. Pero cuando hablamos de una losa, una cubierta, y hablamos de un entrepiso, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? O sea, que la diferencia es únicamente eh, la palabra o también son sinónimos. ¿Ustedes qué me podrían decir entre una losa y un entrepiso? ¿O solo el nombre cambia y es un sinónimo? ¿O ustedes creen que sí hay una diferencia? Quisiera saber si alguno sabe cuál es esa diferencia o tiene alguna idea. Porque ustedes han escuchado hablar de losas, pero también se escucha la palabra entrepisos. Entonces quisiera saber si tienen claro cuál es la diferencia entre una y otra palabra. Exacto. ¿Y una losa? Dice Jefferson que el entrepiso es porque está en medio de dos niveles. Tiene razón. Correcto. ¿Y una losa entonces? Y el término, ¿verdad? Entre pisos, precisamente es eso, ¿verdad? Que está entre dos pisos o entre dos niveles. Pero una losa, a diferencia del entrepiso, se da porque es la última.
digamos, es la cubierta final, digámoslo así, de una construcción. Entonces, la diferencia es esa, un entrepiso o entre losa, también han escuchado ustedes, o entre piso o entre losa, se da entre dos niveles y es el techo para un nivel, pero el piso para otro nivel. Mientras que una losa es básicamente una cubierta final, es el techo final, que únicamente eh, que es, digamos, la terminación de su construcción, la cubierta que va a quedar terminada. Entonces, cuando hablamos de losas o cubiertas, esa es la única diferencia realmente en las características, o sea, en los materiales que utilizamos, en el acero de refuerzo, en la composición, cómo está compuesto, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo que cambia entre las dos palabras entonces es el uso que le damos a cada una. Entonces acá tenemos la primera parte y si se dan cuenta esta presentación o este PDF, al igual que el otro, es bastante gráfico porque necesitamos identificar cada uno de los elementos que componen una losa. Entonces, cuando hablamos de losas, otra característica es que son de concreto armado. Y cuando hablamos de concreto armado, recordemos, como siempre les he dicho, que se refiere a que tiene un refuerzo de acero, en este caso varillas. El armado de varillas se realiza de acuerdo al cálculo estructural que nosotros realizamos, elaboramos o calculamos, al igual que la composición del concreto. Regularmente cuando nosotros vamos a fundir una losa, digamos, hablemos de viviendas o algo así, lo más común, utilizamos puede ser un concreto de 3000 PSI o de 4000 PSI, cualquiera de los dos. Y los armados, o en este caso de las varillas con las que está compuesto o reforzada esa losa, eh, son distintas, ¿sí? Tenemos, en este caso estamos hablando de una losa tradicional, eh, y una losa tradicional pues tiene bastones, se le llama, ¿verdad? Los nombres de cada elemento de acero, digamos, de varillas, que componen la losa son los bastones, los tensores y los rieles o los corridos, las varillas corridas. Entonces, cuando hablamos del concreto, tenemos el concreto por un lado y tenemos el acero por otro lado. Eso es una losa de concreto armado, la composición de ambos. Tenemos un espesor, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, y ese espesor puede variar. ¿Sí? Tenemos losas que pueden variar lo normal es entre 15 y 20 centímetros de espesor de la losa. Cuando nosotros fundimos el concreto, pues ese concreto lógicamente tiene una composición de materiales como cualquier concreto, ¿verdad? Cemento, arena, piedrín, pero dependiendo, digamos, del tipo de acero, al igual que cuando fundimos las columnas y las vigas, eh, dependiendo del tipo de acero o el tamaño de acero de las varillas que nosotros utilicemos, va a tener que tener una relación también con el tamaño del piedrín, ¿ok? ¿Por qué? Porque, digamos, si estamos utilizando un acero con varillas muy grandes, eh, va a ser más difícil si el piedrín es grande que entre hasta el fondo de cualquier elemento estructural, digamos una viga, una columna o la misma losa, ¿verdad? Entonces, mientras el piedrín es más pequeño, con varillas más grandes, es más fácil que entre y que no nos queden ningunos espacios vacíos. Además, lógicamente, de hacer el proceso siempre de vibración, que para eso es, para evitar que queden esos vacíos. Entonces, nosotros debemos de conocer esto y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos elementos y también los diagramas.
Entonces, algunas características básicas que tenemos aquí de una losa tradicional es que necesita sí o sí una mano de obra y supervisión calificadas, ¿verdad? Si bien todos los sistemas constructivos o todos los procesos en la construcción que nosotros realizamos, desde el cimiento, columnas, soleras, vigas, es importante. Uno de los más importantes es este. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que este es de los más importantes? Dentro de todos los procesos que hemos mencionado, yo diría que es de los más importantes. ¿Por qué? Porque al final el cimiento, las columnas, la solera, las vigas y todo lo que hemos hecho hasta el momento eh, funciona en relación a esta losa o a este entrepiso. Si nosotros hacemos un mal trabajo en la elaboración de la losa o el entrepiso, en su composición, podemos tener accidentes, ¿sí? Entonces, de los trabajos que más atención, no es porque a otros le tienen que poner menos atención, sino que es por la importancia del elemento, en este caso la losa o el entrepiso, que tenemos que realizar nosotros como supervisores, es esto, porque dentro de la misma losa nosotros dejamos instalaciones eléctricas, por ejemplo, ¿verdad? O en algunos otros casos, pues también pueden ser instalaciones eh, hidrosanitarias, dependiendo del caso. Pero una vez fundido, pues ya no hay vuelta atrás. Por eso, y les decía que también la importancia de poder mantener siempre las dimensiones y las consideraciones estructurales de estos elementos que nosotros calculamos anteriormente. Por esa razón, ¿ya? Para que no tengamos ningún problema, ninguna falla y que pueda ser un trabajo de éxito y no se tenga que estar rompiendo. Yo siempre he dicho que cuando ustedes van a una obra y ven que se está rompiendo algo es porque no se planificó o están reparando o están enmendando un error que existió. O sea, no debería de romper nadie una fundición en ningún punto si todo se dejó planeado y desde el inicio, desde antes de la fundición. Entonces, importantísimo esto. Nosotros realizamos un entarimado, le llamamos, ¿verdad?, al proceso de la base, que es parte del molde para fundir esta losa, se le llama entarimado, que es toda la cama, digamos, o toda la base que vamos a colocar en este caso, o en la mayoría de casos puede ser de madera, en otros casos de metal, metálica, ¿verdad? De acero, de aluminio, para que podamos nosotros posteriormente fundir. Entonces, las dimensiones de esto, el armado, especificaciones, como ya les mencioné, lo realizamos en base al cálculo estructural. Antes de de tender cualquier cimbra, dice, o entarimado, debe estar impregnada con aceite diésel. El aceite diésel es lo más común que nosotros utilizamos para el desencofrado o como desencofrante. Sin embargo, existen otros elementos u otros materiales que también se pueden utilizar para este procedimiento. Eso sirve, recordemos, para que no se pegue la madera al concreto una vez que esté seco, porque si se pega, la podemos retirar, pero se nos va a dañar y ya no la vamos a poder volver a utilizar. Y la idea es que podamos darle la mayor cantidad de usos a la madera para que valga la pena la inversión que nosotros hicimos en la compra de esos materiales. Entonces, luego tenemos aquí, por ejemplo, el armado. Tenemos las losas de concreto armado que pueden ser de varios tipos. Una, la losa sólida, que es básicamente el concreto de acero, ¿verdad? Y tenemos también losas aligeradas o losa nervada o reticular, así se le conoce. Y esta básicamente está formada siempre por concreto y acero, pero en sus secciones estructurales se le llama aligerada o nervada porque, digamos, se colocan como casetones o como espacios vacíos em, en la losa.
que no quedan fundidos. Entonces eso hace que la losa sea más ligera y eso se utiliza en algunas construcciones para poder extender un poco más luces y al mismo tiempo que el peso no sea tan grande de la losa, pero lógicamente por la parte baja, digamos, queda visto. Entonces se observan como cajones vacíos. No sé si ustedes se han dado cuenta en algunas construcciones donde han tenido la oportunidad de ver este tipo de losas aligeradas o nervadas, que se miran como que tuvieran cuadros en la parte de abajo, vacíos. Esa es una losa aligerada. Y es eso, se llama aligerada porque tiene menos peso. Lógicamente tiene ventajas y desventajas, como todo. En el caso de las desventajas, pues soporta un menor peso, porque es una losa más ligera. Y luego las losas con elementos prefabricados, en este caso Vigueta Obedía, que son las losas prefabricadas, que les mencionaba que es el tema de la próxima semana, pero que también se ejemplifica en esta presentación. Entonces, digamos, el armado. Primero nosotros en los pasos que realizamos para poder elaborar la fundición del entrepiso, la losa, primero es el entarimado, que es el molde y toda la base con los parales. Ojo con eso, ¿verdad? Porque los parales tienen que estar a una distancia no mayor de 1 metro entre cada uno. Si fueran de metal todavía pueden estar a máximo 2 metros, que pueden ser de metal o de madera, como les mencionaba. Y tiene que tener una buena base, una buena estabilidad para que no tenga problemas, porque imagínense el peso que va a cargar esa tarima. O sea, todo el concreto que se va a vertir es un peso considerable. Por lo tanto, tiene que estar bastante reforzada esa losa antes de fundir. Hay que revisar esos puntos. Y mientras ustedes están realizando la fundición, otra observación es que existan personas que estén abajo de la losa supervisando que no, que se vea bien, que no tenga ningún, digamos, sobreesfuerzo o que no ceda ningún paral por el peso que está cargando para evitar problemas, porque digamos, si de repente un paral no aguanta el peso y se quiebra o se pandea, nosotros podemos inmediatamente reforzar y tener a la mano, eso es importante que tengan a la mano parales extras para poder colocar en esos puntos. Digamos que fuera el caso, pero no es lo ideal, pero en el caso de una emergencia se puede manejar de esa forma. Si nosotros colocamos un concreto normal, digamos, hablemos de una proporción normal sin ningún tipo de agregado o de aglomerado, lo normal para poder secar o fraguar o que el concreto llegue a su máxima resistencia o dureza es de 28 días. Sin embargo, nosotros ahora existen, ¿verdad? Porque tal vez anteriormente no, materiales agregados que se le aplican al concreto, a la mezcla, y eso va a hacer que la mezcla seque y llegue a su máxima resistencia en menos tiempo. Em, Se le llama acelerantes. Y los acelerantes para eso sirven, para acelerar el proceso de secado o de fraguado del concreto. Eso es cuando tenemos casos, digamos, en los cuales nos interesa rápidamente que pueda fraguar esa losa para seguir con el proceso o con la obra, ¿verdad? Por temas de tiempos principalmente. Entonces, lógicamente, pues es más caro porque eh, lo venden por aparte el acelerante y hay que agregárselo. Entonces, eh, pero es relativo porque eso va a hacer que nuestro tiempo sea eh, más corto. Entonces, luego tenemos aquí el proceso bueno, del armado, ¿verdad? De la losa, colocamos todas las varillas. Dentro del armado de varillas ya les dije que se compone por rieles o varillas corridas, tensores y también bastones. Ya vamos a ver en la otra presentación se muestra cómo está conformado a cada último. Entonces aquí se arma, se hace el armado y luego se coloca
se vierte el concreto o el colado, también se le llama así, que es la fundición prácticamente. Y por último, el proceso de curado que le hacemos al concreto. El proceso de curado no es más que vertirle agua y dejarle agua en la superficie para que esa losa parezca una piscina, ¿verdad? Por eso se llena de agua, pero hay que dejarle un bordío a toda la orilla con una mezcla pobre de concreto o de cemento que haga que tengamos por lo menos unos 5 centímetros de, digamos, de altura a esa orilla para que podamos vertir, ¿sí? O aplicar el agua y darle más o menos 5 centímetros de espesor y que se mantengan esos 5 centímetros de agua sobre la fundición que ya hicimos. Eso va a ser, o eso va a servir para que no se nos absorba la cantidad de agua del concreto, el sol. Entonces el sol va a evaporar el agua que nosotros aplicamos encima del concreto, más no el agua que utilizamos en la mezcla puramente. Porque si nosotros no hacemos esto, lo que va a pasar es de que se va a evaporar y se va a evaporar básicamente el agua que nosotros utilizamos en la mezcla y eso posteriormente va a provocar que nuestra losa se empiece a rajar por todos lados. Entonces, eso es el proceso de curado. Y por último, el desentarimado o el desimbrado, le llaman también en algunos otros lugares, que es lo mismo que el desencofrado, ¿verdad? Quitar o eliminar todas los parales y el molde que utilizamos. Entonces, acá está una sección en la imagen que yo les mencionaba, que es el ejemplo de los rieles o varillas corridas, que es este que está en rojo, los bastones, que son estos en amarillo, y los tensores, que son estos que están en color verde. Aquí tienen otros términos, pues en la construcción, como ya les mencioné, dependiendo del país o la fuente en donde obtenemos la información, pues los nombres pueden cambiar. Eh, pero son estos elementos que conforman el armado de acero que va a llevar nuestra losa. Y luego ya el cálculo, ¿verdad? De la cantidad, de la distancia entre cada uno de estos elementos y del diámetro de cada una de las varillas va a depender del cálculo estructural que nosotros realicemos. ¿Ok? Em, bien, luego acá está pasos para el armado de la losa, los pasos que deben realizar. Acá está el ejemplo de una losa nervada o reticular o aligerada, como ustedes le quieran llamar, que era esta. Esta es una como sección cortando esta parte, algo así, la veríamos desde la parte baja y desde la parte alta, así antes de fundir. Entonces, acá están los ejemplos. Ustedes tienen que leer esto, ¿verdad? Al final yo les estoy ampliando un poquito el tema para que se entienda un poco más. Aquí está la misma losa aligerada en sección y los espacios estos vacíos que quedan, ¿verdad? En la parte baja. Así se ve desde la parte alta, como les digo, como fueran cubos, ¿verdad? Como que fueran cubos de hielo, pero antes de fundirlo, porque lógicamente esto todavía hace falta fundirlo y ya queda completamente plano. Y por la parte baja, pues van a encontrar una forma como esta, parecida a esta. Eh, y bueno, luego las losas aligeradas, que también se les conoce como pueden ser losas prefabricadas, que estas están formadas por vigueta y bovedía. La vigueta son estas que vienen acá, ¿verdad? Que este elemento que ustedes observan acá, que es una parte de concreto reforzado siempre con acero, con varillas de acero, y puede ser de alma llena o de alma vacía. Cuando se habla de alma llena es porque toda la sección de la vigueta es completamente de concreto y lleva su refuerzo de acero. Cuando se habla, perdón, de alma vacía es porque solo la parte baja es de concreto y la parte alta es de acero y se mira como una tijera de acero en toda la parte superior. Entonces puede ser de alma llena o alma vacía. Y las bovedías, que son estos como blocks, ¿verdad? Como que fueran blocks eh, de concreto
pero tienen cierta forma distinta para que se puedan asentar sobre las viguetas y apoyar sobre las viguetas, que las viguetas al final cargan las bovedías y luego nosotros fundimos. Esto es lo más común que ustedes van a ver en el día de hoy. O sea, en la actualidad lo que más se utiliza es viguetas prefabricadas o aligeradas losas, perdón, de vigueta y bovedía. Existen diferentes peraltes también o dimensiones de bovedía, desde 10, las más utilizadas son de 10 o de 15 bovedías. Pero la bovedía, acuérdense que le tenemos que fundir todavía 5 centímetros sobre la bovedía para la terminación del espesor de la losa. Entonces, si las bovedías son de 10, la losa terminada nos queda de 15. Si la bovedía es de 15, la losa terminada nos queda de 20. Eso es lo más comercial que nosotros utilizamos y lo más común. Acá tenemos algunas secciones para que ustedes observen cómo queda. Y las vigas que nosotros tenemos también, porque no solo es viguete o bovedía, sino nosotros, dependiendo de la distancia de las luces que tengamos, pues podemos utilizar vigas de refuerzo para que ayuden a soportar el peso de la losa completamente. Lo ideal es que las vigas no tengan una distancia mayor a 4 metros eh, mientras, digamos, corrida, cuando no exista un refuerzo que la atraviese por medio de una viga. Si nosotros vamos a tener más de 4 metros de luz, lo recomendable es que nosotros partamos esa losa en dos y que le coloquemos una viga de refuerzo en medio de todo el largo de la vigueta. O sea, la vigueta no puede tener más de 4 metros de largo, porque entonces ya es mucho, es muy riesgoso, ¿verdad? Entonces le tenemos que colocar vigas de refuerzo. Entonces acá tenemos varios puntos también de toda esta parte, pero esta parte, como les decía, lo vamos a ver a la próxima semana, que son las losas prefabricadas o aligeradas. Y bueno, luego pues aquí tenemos también otro tipo de losas, como las losas catalanas, ¿verdad? Que losas inclinadas con formas que pueden ser distintas, ¿verdad? De forma de cúpula, en forma de bóveda, de cañón, etcétera. Entonces acá lean toda esta parte, analícenla, y también tenemos losas de metal, losas joist se le llama también, o los acero, que es una elaboración de losas, pero de acero, por eso se llama losa acero. La base es de acero, que es el mismo molde que nos sirve a nosotros para fundir y queda ahí, como que pareciera lámina, ¿verdad? Entonces, pero se la conoce como losa acero. Y tenemos algunas ventajas y desventajas, como se coloca acá, en relación a una losa tradicional. Estas losas, como aquí tenemos las usos, las ventajas, es de que pueden tener luces más grandes que una losa tradicional. Pero lógicamente el precio pues cambia también. Entonces, acá tenemos esta presentación. Eh, Luego tengo la otra presentación, que es esta que les voy a compartir ahora, que básicamente son unas imágenes que ustedes pueden encontrar en uno de los libros de William García, que es este, ¿verdad? Acá tenemos una imagen bastante gráfica de la colocación, fijación y armado de estructura para entarimar una losa tradicional. Entonces acá colocamos el entarimado. Por ejemplo, una losa prefabricada no lleva entarimado de billete de día, a diferencia de una tradicional. ¿Por qué? Porque el molde es la misma vigueta y bovedía. Nos funciona de molde, de base, de cama, de tarima. En cambio aquí no, en una tradicional sí necesitamos hacer una tarima de madera. Entonces es un poco más tardado en tiempo y en gasto también. Por eso la mayoría se va por losas prefabricadas. Acá tenemos algunos elementos importantes que forman el entarimado, la distancia entre los parales que yo les mencionaba de 80 a 1 metro,
Si fuera de madera, si fuera de metal puede ser un poco hasta 1.20, si no estoy mal, 1.50. Y algunos otros elementos que conforman este entarimado, ¿verdad? Medidas, por ejemplo. Léanlo, véanlo a detalle ustedes. Y acá tenemos el apuntalamiento, que es todo este proceso de parales que les mencionaba, que pueden ser de metal, tipo telescópicos, que se le llaman a estos, que se ajustan en la altura, y los elementos que lo conforman. Luego ya la parte de la colocación y fijación de la armadura, como lo vemos en la otra presentación también, para posteriormente realizar la fundición. Entonces, acá tenemos que considerar, como les decía, instalaciones, porque estas quedan regularmente fundidas. Los tacos de concreto, o en este caso, ese es el nombre común o el nombre corriente que se le da a los separadores de concreto o a las alzas de concreto, que básicamente son los elementos que nos sirven para que el refuerzo de acero no quede pegado a la varilla, sino que quede un espacio para esa área de recubrimiento que necesitamos, al igual que en una viga, al igual que en una columna, para que el acero no quede a la orilla, sino que quede centrado. Igual en el caso de las losas. Acá tenemos el tipo de anclajes que podemos realizar, y aquí también el tipo de empalmes o de traslapes con los mínimos de distancia para poder elaborarlos. Entonces, toda esta parte de acá, eh, el tema de las instalaciones que les decía con las cajas octogonales, por ejemplo, o en el caso de ojos de buey, pues únicamente los tubos que tenemos que dejar salidos para poder posteriormente colocar en los ojos de buey, dependiendo del tipo de iluminación que nosotros vamos a contemplar. Entonces acá está toda esta parte, las tuberías para agua pluvial, ¿verdad? Para las bajadas y otro tipo de elementos que necesito que lean ustedes para poder interpretar y analícenlo y véanlo despacio. Como les digo, yo aquí solo estoy tratando de extender un poco más el tema, pero eso es en relación al tema de esta semana, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Em, Posteriormente está la actividad, que es la actividad para esta semana. Si nos vamos acá a actividades, recordemos que estamos en el módulo 3 de aprendizaje. Es básicamente semana 14, elaborar una infografía sobre una losa tradicional, identificando cada una de las partes que la componen en base a los requisitos de siempre infografías, y además un aporte en el foro de discusiones para el próximo martes. Pero vean esto, dice elaborar una infografía sobre una losa tradicional y cada una de las partes que la componen. Lo que yo no quiero es que ustedes tomen una imagen existente, sino que ustedes, si quieren a mano, si quieren en AutoCAD, si quieren en donde quieran, en algún programa que utilicen, pero que sea una imagen original donde ustedes coloquen todas las partes. Puede ser una vista en planta, otra vista en sección, o una imagen en 3 dimensiones, como en algunos ejemplos, pero que sea propia. No quiero que jalen una imagen ya lista y que solo la peguen o que le agreguen solo los nombres y ya no. Un requisito es que sea original, que sea una imagen propia. ¿Ok? Esa es la actividad de esta semana, más su aporte en el foro de discusión del tema. Y bueno, también seguir además, como todas las semanas, haciendo sus aportes en el conversatorio del libro, ¿verdad? Que es parte de los puntos que ya mencionamos. En la parte bueno, eso es en relación a esta semana. Ahora, en la parte del video de análisis crítico, que es ¿verdad? Aquí están las instrucciones. Yo les dejé 3 intentos para que lo puedan enviar. Yo creo que ya se los había mencionado. Me pueden enviar desde ya los intentos para poder hacer revisión, observaciones, y que ustedes en el último intento, que es el tercer intento, pues ya sea la entrega final el martes 10 de noviembre. 10 de noviembre, déjenme confirmar porque
tengo acá, vamos a ver. Ya vamos a terminar, ustedes ya verán. O sea, el semestre ya se va a terminar. Vamos a ver, estamos en la semana que 14, 15, 16, 17, híjole, eh, 17, 18. Es para el 3 ustedes, yo aquí tengo mal la fecha, porque nosotros terminamos esta semana ya es de finales. Entonces, qué bueno que lo vimos. Así que esto es para vamos a ver acá está, para el martes 3 de noviembre, porque el 10 ya es examen final, si no estoy mal, porque es la última semana de exámenes. Entonces es para el martes 3 de noviembre. Y el conversatorio lo tenemos para, confirmando, ¿verdad? Pero para terminar esto, me pueden mandar ya sus muestras de videos. Tienen que aparecer ustedes, por supuesto. Y yo ya les puedo hacer las observaciones con mucho gusto para que el día martes ya ustedes envíen su video final con las observaciones ya hechas o corregidas, si fuera el caso. En el conversatorio del libro sería una semana antes del 3. Vamos a verificar la fecha. Es para el 27 de octubre, está bien. No sé si está bien. Sí, 27 de octubre, a las 7 de la mañana. Ese día yo les voy a dar instrucciones de lo que vamos a realizar para que ustedes sepan, ¿ok? Bien, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sus exámenes ya están calificados también. Ya pueden revisar sus notas. Entonces, faltan calificar algunos trabajos, pero eso, pues, en el transcurso de la semana lo van a ir viendo. Eh, sí, se tiene que subir a YouTube y compartir el link, exactamente. Si no tienen un canal de YouTube, lo tienen que crear. Exacto, lo único que necesito es el link. Ustedes lo suben a YouTube, a su canal, y me comparten el link. Ustedes lo pueden poner privado, no se preocupen, para solo que las personas que ustedes indiquen, eso son configuración, lo puedan ver. Eh, ¿Qué actividad? No sé qué actividad te referís, Jonathan. Ah, eso ya está, por eso les digo, yo les mostré acá, eso ya está desde hace como 2, 3 semanas o más. Ya está ahí para poder subir el link. Tienen 3 intentos, no aparece la actividad, pero si aquí, vamos a ver, aquí lo voy a colocar. Verifiquemos. Está en actividades, ¿verdad? Voy a colocar como ustedes ven con vista de estudiante, porque así les aparece a ustedes. Vamos a ver, entonces en actividades, bajamos, acá está. Video análisis crítico, tienen razón. No, sí tienen razón, Jonathan. Está como elemento, es que no lo dejé yo como, vamos a ver. Gracias por la observación. Lo voy a colocar como actividad porque lo dejé como elemento. Eso fue lo que pasó. Vamos a ver. Sí, yo lo creé como un elemento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que todo esto lo vamos a copiar y lo vamos a colocar como una actividad. Entonces acá actividad sería video análisis crítico. Acá está. Gracias por la aclaración, Jonathan. Yo estaba creído en que lo había dejado como actividad, pero está como elemento. Entonces esto vence el martes 3 de noviembre, como les mencioné, a las 7 horas o a las 7 de la mañana. Los puntos recordemos que son 10. Eh, la rúbrica, pues siempre tenemos una rúbrica, que en este caso es un video análisis crítico.
Ustedes pueden ver la rúbrica y la entrega es individual. Los intentos son múltiples y son 3 para que ustedes me puedan enviar los primeros 2 como en asesoría, digámoslo así, y el tercero, el final. O solo una asesoría y el final, o si no me quieren mandar, pues tampoco es obligatorio, pueden subirlo nada más hasta el final. Yo les dejo 3 para las personas que deseen, pues pueden compartirlo antes para hacerles una asesoría con tiempo y hacerles las observaciones para decirles, mira, si vas bien, o, o mira, cámbiale esto, etcétera. Entonces, a aparecer desde ahora, ponerlo acá, desde las 7 de hoy hasta, va a estar disponible en la fecha de entrega, que es el 3 de noviembre, a las 7 también. ¿Okay? Entonces, ahorita ya tiene que aparecer. Veamos, estudiante, actividades siempre. Y acá este es el que estaba y es este. Acá está. Entonces acá sí ya solo le dan clic y aquí aparece el link para poder enviar. ¿Okay? Están todas las instrucciones, etcétera, la rúbrica. ¿Okay? Listo, Jonathan. Gracias por la observación. Entonces voy a eliminar el que tenía, que era elemento. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. O está todo claro, les agradecería que lo coloquen si no hay ninguna pregunta también. Ok, ahí estamos. Ya aparece Jonathan. Gracias. Bien, entonces si no hay más dudas, ahí estaríamos. Que tengan una excelente semana. Por favor, léanlo. Lean las presentaciones, el material que está para la semana. Hagan sus actividades, por favor. Recordemos que ya son los últimos o las últimas semanas y actividades, por lo tanto son los últimos puntos. Y que todo les salga excelente esta semana. Que tengan un feliz martes y feliz semana 14. Éxitos, bendiciones a todos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Feliz día.